Buenos días compañeros y profesor. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la bioquímica. En otras palabras, un resumen sobre la bioquímica. Los temas que vamos a tratar son introducción a la bioquímica, principios de la termodinámica, leyes de la termodinámica, metabolismo, glúcidos, lípidos complejos, proteínas, enzimas, vitaminas y ácidos nucleicos y aminoácidos. Bueno, pasamos a lo que es la introducción a la bioquímica. La bioquímica se encarga de la composición química de los seres vivos, específicamente en los organismos más pequeños, como son estos, las células. Esta composición química dentro de los seres vivos está dividida en dos, los bioelementos y las biomoléculas. Tenemos en la bioquímica que la comenzaron a estudiar hace 5000 años. La bioquímica comenzó a estudiarse desde 1828 por Friedrich Wöhler. La bioquímica posee ciertas ramas, y todas estas ramas se centran en las proteínas y las enzimas. La primera rama de la bioquímica sería la química orgánica, la segunda la enzimología, la tercera la biología molecular, la cuarta la virología, la quinta la biología celular y la sexta la endocrinología. Bueno, ahora veremos lo que son principios de la termodinámica. La termodinámica es una rama de la ciencia, específicamente de la física, que se encarga de estudiar de manera macro el flujo que hay del calor, precisamente en la energía, ¿no? Entonces, a nivel macro, es decir, en el universo, gracias a esta termodinámica, nosotros podemos estudiar todo lo que es a nivel microscópico. Bueno, entonces vemos que la relación que hay a nivel celular, como la energía fluye de un lugar a otro. Entonces vamos a ver cuántas leyes tiene la termodinámica. Vemos que tiene la ley 0, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. La ley 0 nos habla específicamente del equilibrio térmico. Bueno, entonces la primera ley nos habla sobre la conservación de energía. Esta energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica se encarga de marcar la dirección de los procesos termodinámicos y de la imposibilidad de que ocurran en sentido contrario, ¿no? A esto se denomina entropía. Y la tercera ley de la termodinámica nos habla de que si un cuerpo logra alcanzar los 0 grados Kelvin, este cuerpo dejaría de cumplir todas sus funciones a nivel estructural. Hablamos de que tenemos conocimiento de que hasta ahora ningún cuerpo ha podido alcanzar los 0 grados Kelvin. Bueno, entonces vamos a ver qué es el metabolismo. Hablamos de que el metabolismo son reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos, y estos transforman la materia inorgánica en compuestos orgánicos. A su vez transforman la materia orgánica en inorgánica. Esto ocurre entre los seres vivos. Podemos dividir estos en dos, lo que son anabolismos y catabolismos. El anabolismo va de micromoléculas a macromoléculas, y lo que es el catabolismo es todo lo contrario, de macro a micromoléculas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la clasificación de los organismos según su metabolismo básico. En estos encontramos los autótrofos y los heterótrofos. A los autótrofos los podemos definir como los organismos fotosintéticos y quimiosintéticos. Y a los heterótrofos son aquellos que necesitan la materia orgánica para hacer su metabolismo, como por ejemplo los animales. Bueno, vamos a ver lo que son glúcidos o carbohidratos. Son biomoléculas orgánicas que están compuestas por un carbono, un hidrógeno y un oxígeno. Son la fuente de energía inmediata de muchos seres vivos. Esta fuente de energía inmediata se da por oxidación, y a esto se los conoce como hidratos de carbono. Tienen una función estructural y energética, y estos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿no? Los monosacáridos.
están constituidos entre 3 y 7 carbonos. Los disacáridos poseen 2 monosacáridos, los oligosacáridos poseen entre 3 y 10 carbonos y los monosacáridos... Ay, no está, mi amor. Bueno, y como ya decíamos, entonces seguimos con los polisacáridos que contienen de 10 a 1000 monosacáridos. Bueno, ya vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver lo que son lípidos, ¿no? Son biomoléculas orgánicas que son conocidas como grasas, ¿no? Están formadas por cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos casos fósforo, azufre, nitrógeno. Son hidrófobos. Esto quiere decir que no son compatibles con el agua, sino las funciones de estos lípidos son funciones energéticas, funciones estructurales o funciones reguladoras, ¿no? Podemos clasificar en dos, lo que son los saponificables y los insaponificables. En los saponificables hablamos de que son aquellos que dan origen a un jabón, y los insaponificables son los que dan origen a un olor o a un color. Esa es la función que cumplen estos. Dentro de los lípidos saponificables tenemos los saturados e insaturados. Los lípidos saponificables saturados son aquellos que en su cadena de carbono contienen un enlace simple, pero este está formado por un acordeón. Bueno, y los liposolubles saponificables insaturados son aquellos que poseen en su cadena carbono-carbono un enlace de tipo doble, de uno o más enlaces. Entonces, los lípidos complejos. Estos pueden ser fosfolípidos. Estos están unidos a una molécula de fósforo. Los esfingolípidos están unidos a una molécula de esfingosita. Y los glucolípidos están unidos a una molécula de glucosa, como su nombre lo indica, glucolípido, una molécula de glucosa. La función de estos lípidos son de reserva energética, función estructural, función de protección, función de transporte, función hormonal y función de olores y colores. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son los aminoácidos. Los aminoácidos están formados por un grupo amino y un grupo de ácido carboxilo. Los aminoácidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógeno. Una característica de las funciones de estos aminoácidos es que son la base principal para las proteínas, son la base principal de las proteínas, ¿no? Un dato importante es que no existirá una vida si no existiera la proteína. Y sin aminoácido no existiera la proteína, ¿no? Bueno, en su estructura los aminoácidos están formados por un carbono central o un carbono alfa. A partir de ese carbono se van a desprender los siguientes enlaces. Entonces vamos a hablar de lo que son las proteínas. Hablamos de que se forman a través de los aminoácidos. Las proteínas son macromoléculas. Son conocidas como moléculas plásticas, ya que no son de reserva. La función de estas es formar tejidos o enzimas. Estas proteínas son de fuente vegetal y de fuente animal también, ¿no? Estas proteínas poseen 4 tipos de estructuras: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La función de estas proteínas son estructurales, enzimáticas, hormonales, homeostática, de transporte, de movimiento inmune, ¿no? En el siguiente tema vamos a hablar de lo que son las enzimas. Son biomoléculas orgánicas denominadas catalizadoras de reacciones químicas, porque aceleran el proceso de las reacciones químicas, ¿sí? Eso es ya.
Bueno, en este tema vamos a hablar sobre lo que son las vitaminas. Las vitaminas reciben este nombre porque antes decían que eran aminas vitales. Esto quiere decir que eran aminas que se encargaban de dar vida. Pero luego se descubrió que no, que simplemente eran aminas, ya que poseen una estructura similar, ¿no? Estas ayudan a todos los procesos biológicos de los seres vivos. Eh, no se pueden sintetizar ninguna de estas vitaminas por el cuerpo humano, ¿no? Entonces vamos a ver cómo actúa en el sistema inmune. Este tipo de vitaminas las encontramos en los cítricos, en los complejos de vitamina B, eh, eh, va desde la vitamina B1 hasta la B12. Estas se encargan del crecimiento, de la reproducción y conservación de la célula. Se encargan del sistema nervioso y del sistema inmune. Eh, Vamos a hablar de la vitamina D y C calciferol. Esta ayuda, como la palabra mismo lo indica, a la absorción del calcio y del fósforo. Bueno, entonces vamos a hablar en el siguiente tema, que son los ácidos nucleicos. Son polímeros de monómeros, ¿no? Denominados nucleótidos, ¿sí? Entonces, todos estos ácidos nucleicos se unen, se unen o se enlazan entre sí mediante un enlace covalente denominado fosfodiéster. Eh, Existen dos tipos de ácidos nucleicos, los más importantes, ¿no? Que son el ADN y el ARN. El ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que significa ácido ribonucleico. Gracias. Fue un gusto.